Lo que se planteó por las autoridades estadounidenses no es la petición formal de extradición. Única y exclusivamente el pedimento se centra en la pretensión de otorgamiento de la medida cautelar de la detención provisional de las personas objeto de la acción de reclamación. Consecuentemente, la decisión, el pronunciamiento que haya de emitir en su momento la Fiscalía General de la República se va a circunscribir únicamente, exclusivamente, al pedimento de la medida cautelar. Bueno, ya está una palabritas en el derecho muy importantes, medida cautelar. La Fiscalía General de la República rechazó la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debido a que presenta deficiencias que impiden su trámite en México. La solicitud de Estados Unidos para detener de manera provisional a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Insunza, no cumple con los requisitos legales necesarios. Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control, explicó que la petición enviada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a través de la Cancillería no es una extradición formal, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, tras su revisión, la Fiscalía concluyó que no existen pruebas suficientes. No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional. B. Igualmente advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar. Incluso subrayó que la detención provisional implica una restricción a derechos humanos, por lo que solo puede autorizarse cuando hay fundamentos sólidos y riesgo real de que los acusados evadan la justicia. Ante este escenario, la Fiscalía reveló que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar más información a las autoridades estadounidenses. Todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional. Mientras tanto, en México ya se realizan investigaciones propias sobre los hechos referidos. La Fiscalía fue contundente, se actuará con base en la ley, sin presiones y garantizando tanto el debido proceso como la soberanía nacional. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Bueno, en algún sentido hay que reconocer que tiene variantes de lo que se había venido diciendo, lo que decía el subfiscal. Sería bueno también que la Fiscalía General de la República lo que haga es permita preguntas-respuestas, ¿no? Porque luego se hacen podcast o se hace nomás una presentación y entonces no hay posibilidad de tener un intercambio con cómo se ve desde el otro lado para poder tratar de informar de la mejor manera posible. Y aquí se trata de que quepan todos los de la prensa, ¿no? De nada serviría que se volviera el asunto en este sentido, un juego discrecional. Bueno, hablemos del tema y le hemos pedido a Alberto Guerrero Baena, quien es titular de la Escuela de Seguridad Pública, Política y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Alberto, gracias por estar con nosotros. 1 de mayo, te agradecemos mucho porque es mediodía, es día feriado, que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Saludo para ti, para todo el auditorio. Pues muy bien, pero sorprendido al ver estas declaraciones, tomando en cuenta que penalistas reconocidos y mucha gente
diferimos de estas declaraciones por parte de la Fiscalía General de la República. A ver, déjame plantearte, Alberto, encuentras que, a ver, desde el primer momento, ¿qué encuentras respecto a la respuesta del gobierno mexicano y de una fiscalía que se define como autónoma, pero que pues seguimos teniendo una gran cantidad de dudas de la Fiscalía Autónoma del país, Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México, etcétera? Mira, yo creo que de entrada una definición que muchos colegas abogados penalistas han acuñado es el encubrimiento institucional. ¿Por qué? Porque bajo argumentos que son ideológicos, soberanistas, inclusive hablando ya desde una perspectiva punitiva e inclusive con términos más avesados como una ideología tipo meeting, están tratando de defender lo indefendible, que en este caso el tratado de extradición en el artículo 11 es muy claro y que inclusive excluye delitos de corte político. Entonces, ahí viene marcada toda la ruta crítica donde incluso la propia Secretaría de Relaciones Exteriores funge como una ventanilla de admisión, no funge de ninguna manera como una perspectiva jurídica de revisión. Y por el otro lado, la Fiscalía General de la República, en efecto, tiene que revisar que haya un debido proceso. Y la pregunta que yo le haría al fiscal que acaba de hablar sería, ¿en qué momento se violentan los derechos humanos de personas pues que están debidamente imputadas y que dentro del propio tratado de extradición se establece que se enviarán las pruebas suficientes? Si revisamos en una ruta crítica toda la perspectiva que se señala en torno al tema de la extradición, pues sin duda la terminología es muy clara. La presidenta ha tomado la decisión de proteger, y ahí es donde viene la aseveración de una fiscalía autónoma o no la es, o simplemente se dedica a proteger, porque en este caso creo que muchos de los procesos penales que hay en curso se caerían por el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y en este caso, en el tratado de extradición, pues lo único que está solicitando en la Fiscalía del Sur de Nueva York, básicamente lo traducimos a una prisión preventiva oficiosa en contra de estas 10 personas que han sido imputadas y que de alguna manera te implica el hecho de que por principio de cuentas, los delitos estén tipificados en los dos países. Sí lo están. Por el otro lado, pues no son asuntos políticos y por el otro lado, pues el tema se ha tornado más político y soberanista por parte del gobierno mexicano, por parte de la Fiscalía General de la República, el partido político el cual está siendo pues de alguna manera o están asumiendo ellos como un ataque institucional y no como una situación de crimen organizado, sí, y que demuestra que en este caso pues es más el miedo a lo que suceda que realmente establecer una defensa, vamos a llamarlo neutral, a estas personas. A ver, Alberto, los elementos que ha presentado hasta ahora Estados Unidos en términos, bueno, en la Fiscalía del Sur del distrito allá en Nueva York, ¿para qué dan respecto a que reaccione el gobierno mexicano? Y te planteo otra cosa que ya planteabas, esta parte que se hace política, es que nadie se va a meter en el país, somos soberanos, por ahí el senador diciendo es un ataque a López Obrador y a la 4T, es un ataque al gobierno mexicano y a nuestro proyecto y transformación, todo esto. A ver, estos dos puntos. Primero, ¿para qué da lo que los estadounidenses han planteado en términos de la relación bilateral con sistemas judiciales distintos? ¿Y para qué da todas estas reacciones? ¿Cómo se pueden interpretar todas estas reacciones? Pues sí, como dijiste una palabra y que me gustó mucho, me incomoda, pero me gustó mucho, que es de militancia. Mira, en este sentido, las pruebas que ofrece la Fiscalía del Sur de Nueva York, y que aparte de todo, pues es una fiscalía que tiene una alta eficiencia en torno a temas de vamos a llamarlo de imputabilidad y por el otro lado procesal, pues dan precisamente para iniciar el proceso, para solicitar esta medida cautelar que es
la aprehensión provisional de estas personas. Yo creo que en este sentido, independientemente de todo, pues tendría que iniciar, de acuerdo a la revisión de la Fiscalía General de la República y sobre todo tomando en cuenta también que tendría que estar implicada también la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la revisión correspondiente para que a su vez pudiera proceder el juicio de desafuero en el Congreso de Sinaloa, en el caso del gobernador, en el caso del senador, pues tendría que pasar al Senado de la República, porque al final aquí hay un punto muy importante. Hay 60 días en los cuales la Fiscalía del Sur de Nueva York estarían obligados a presentar todas las pruebas contundentes. O sea, esto no se acaba todavía. O sea, al final, lo que virtieron hoy lo ligo con tu segunda pregunta. Al parecer es una defensa militante, es una defensa que de alguna manera te habla precisamente de que siguen involucrando mucho al movimiento. Incluso todavía en la mañana la presidenta invocaba a Miguel de la Madrid con un tema netamente de soberanía, pero que al final, buscando dentro de todos estos discursos históricos que ha habido, pues únicamente nos lleva por un lado al término de una defensa militar y por el otro lado nos lleva a un punto geopolítico que es más importante. Digo, ya lograron que Donald Trump, por decirlo de esta manera, volteara los ojos otra vez a México a través de la afrenta que se le hizo al embajador el viernes pasado en Sinaloa. Por el otro lado, pues el tema de los agentes de la CIA que ha venido siendo el pan nuestro de cada día, y las declaraciones que hizo a la vez también de todo lo que ha venido ofreciendo Los Angeles Times por medio de Steve Fisher, que prácticamente en todo le han atinado porque tienen pruebas contundentes. Y en ese sentido yo creo que la Fiscalía del Sur de Nueva York no tiene pues fallas dentro de sus imputaciones. Aquí el problema, y como bien lo han comentado algunos de tus colegas, Javier, es ganar tiempo. Ahora viene un entorno político interesante, que es el Congreso Nacional de Morena, el próximo domingo, donde quizás veremos por ahí un punto muy importante, si es que deciden defender a estas personas, porque al final en sus tweets, tanto el senador Insunza como el propio gobernador Rocha han hablado precisamente de que es una afrenta al movimiento y a López Obrador, cuando pues en realidad es una acusación sobre de estas dos personas y las 8 de los diferentes órdenes de gobierno que desnudan una gobernanza criminal en la cual ha estado sumido Sinaloa. Y por el otro lado, pues sin duda te muestra que si bien hay una fundamentación jurídica bastante sólida, la defensa, obviamente, como te lo he venido repitiendo, ha sido un tema totalmente militante. Oye, te pregunto, a ver, ¿qué imaginas que pase el domingo, Alberto? ¿Tú crees que no le van a apoyar? ¿Tú crees que después de lo que ha dicho la presidenta, más allá de lo que hayan dicho, o que digan en voz baja, porque ya ves que en Moreno no se puede hablar en voz alta en algunos temas, te pregunto, ¿tú crees que no van a apoyar al gobernador? Yo creo que lo van a seguir apoyando y van a seguir tratando de ganar tiempo para poder establecer una situación, por principio de cuentas, los movimientos necesarios para poder, de alguna manera, buscar por ahí recovecos jurídicos que encuentren para tratar de burlar todo este proceso. Pero yo creo que en este sentido, la Fiscalía General de la República, pues ya dio una postura. Habrá que ver en este sentido qué sucede qué responde la Fiscalía del Sur de Nueva York, también a través de la embajada, porque esperemos la respuesta de la embajada de Estados Unidos en México. Y por el otro lado, una cuestión muy interesante que muchos colegas también se han planteado: ¿realmente habrá una perspectiva de operar para llevarse a Rubén Rocha Moya tal y como se llevaron en su momento a Ismael Zambada? Yo creo que por ahí también está un asunto muy importante, digo, tomando en cuenta que pues ya vimos que pueden operar, que tienen las condiciones para hacerlo, que la estructura tanto de la CIA como de otras agencias está bien cimentada en México, y que esto pues de alguna manera puede tener repercusiones, digo, tomando en cuenta que también tenemos un tratado de libre comercio que renegociar y que esto nos está quitando armas económicas y armas de sistema de justicia para poder defender. Pues creo que por ahí estamos
ante una dinámica bastante severa que el domingo veremos el primer paso de unos y por el otro lado la respuesta tanto del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía del Sur de Nueva York y por ende el embajador. Oye, siempre puede aparecer un archibaldo que suba en un avión a alguien y que se lo lleve a Estados Unidos, ¿eh? No necesariamente. Yo no lo dudo. No necesariamente los agentes de la DEA o de la CIA, ¿no? Yo no lo dudo. Yo creo que en estos momentos sí se tiene que tener mucha cautela en los movimientos, Claro. en la perspectiva de lo que se tiene que hacer, la protección que quizás en algún momento tenga el gobernador, porque creo que es muy importante que por principio de cuentas se siguiera un debido proceso. Aquí el tema es que cuando tú manejas un debido proceso desde la militancia, pues lo que es conveniente para unos no es conveniente para otros, Claro. y por estas circunstancias creo que aquí en este sentido fundamenta que todos los procesos habidos y por haber que están dentro de esta línea en la Fiscalía General de la República pueden aludir este encubrimiento institucional, porque al final están eludiendo la prisión preventiva oficiosa. Entonces creo que estamos en un universo jurídico paralelo, Javier. Te mando un gran saludo, Alberto Guerrero, que tengas buen puente, lo que falta. Un gusto enorme, como siempre, Gracias. Javier. Muy buenas noches. Gracias, Alberto Guerrero Baena. Vámonos a una pausa. Dijo, qué dependientes hay con este, qué de variables se cruzan, ¿no?